Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos al nuevo espacio de todos los amantes de la lectura, la escritura y la cultura en Bogotá. Porque leer es volar. Uno puede desarrollar la mente. Te llenas de muchos conocimientos. Nos abre un mundo de posibilidades, nos hace entender mejor el mundo. Es como un pacto que tenemos en familia y otras moralejas. Leer es volar. Buenos días a todos nuestros oyentes. Nuevamente nos encontramos en este espacio para compartir de lectura, escritura, arte y cultura en Bogotá. Leer es volar, y pues este es nuestro programa de este miércoles 17 de mayo con esta bonita vista hacia el Parque Nacional. Juan, buenos días y bienvenido nuevamente a Leer es volar. Hola, buenos días. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por permitirme estar aquí para hablar de algo que me gusta mucho: libros y bibliotecas. Bueno, pues hoy vamos a dedicar este pequeño espacio para hablar de literatura y especialmente para abordar un autor obligado, quien en el día de ayer cumplió 100 años de su natalicio. En Leer es volar, hablemos de... Precisamente ayer se conmemoraron 100 años del nacimiento de uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX, Juan Rulfo. Y hoy pues dedicaremos este espacio a hablar de su vida y de sus obras. Y pues para empezar quiero, Juan Camilo, que tú nos cuentes quién era Juan Rulfo. Bien, pues Juan Rulfo, ya lo mencionaste, uno de los escritores más influyentes del siglo XX en América Latina, y no solamente en América, en diferentes lugares, ¿cierto? Ha tenido muchos lectores. Justo ayer miraba un ensayo, un escrito, una reseña, en la cual se decía que, bueno, ¿cómo es posible que un escritor de 200 páginas trascienda todas las fronteras, inclusive de la lengua? Juan Rulfo, como acabaste de mencionar, nació hace 100 años, el 16 de mayo de 1917, en Sayula, Jalisco. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo, pues un gran inspirador. Definitivamente sus letras se centran en la identidad mexicana, en lo que Octavio Paz llamaba el laberinto de la soledad, y cómo eso a través, pues, después, con el cine mexicano va a influenciar a todos los países de América Latina, y también, o sea, con el cine iban también transmitiéndose sus libros, transmitiéndose la literatura, transmitiéndose las cosmovisiones, y nos llega a nosotros. Definitivamente un escritor que gozó de mucho favor en vida, ¿cierto? Y aún después de muerto. Grandes escritores lo recomiendan, como Gabriel García Márquez, quien dice que haberlo leído le cambió la vida. Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Kenzaburo Oe en el Japón, Susan Sontag en los Estados Unidos y otros más. Traducido a múltiples idiomas, es tal vez el mexicano más traducido a diferentes lenguas. Entonces, pues bueno, tenemos a uno de los grandes, de verdad. Y tengo una frase precisamente de Gabriel García Márquez que dice: el descubrimiento de Juan Rulfo será sin duda un capítulo esencial de mis memorias. Y es como esa importancia que también Gabriel García Márquez le da a un autor como Juan Rulfo. Yo he leído que Juan Rulfo era un escritor misterioso, un escritor frío y que tenía una infancia muy marcada. ¿Qué hay de eso en sus obras, Juan? Bien, hay entrevistas de Juan Rulfo donde hace referencia a sus años de infancia y formación académica. Fueron años marcados por ambientes tensos, ambientes un poco violentos, ¿no? Su familia muere en lo que se llamó la Revolución de los Cristeros, en ese momento en el cual el Estado mexicano, mediante una reforma a la Constitución, niega toda manifestación pública de cualquier iglesia, todo culto público. La gente, pues como todos sabemos, México es un país bastante
creyente, no necesariamente del todo católico, pero sí con una gran fuerza, pues toda la gente movida por su fe y por algunos presbíteros, clérigos, comienzan a movilizarse en contra del Estado, y eso genera una guerra intestina bastante fuerte en la cual fallecen los familiares de Rulfo. Eso hace que su infancia esté marcada por la soledad, también porque, bueno, él por su temperamento fue una persona bastante silenciosa y tímida. Ahí nace su búsqueda de realidades ocultas detrás de las nuestras, ¿cierto? Que es el argumento de Pedro Páramo, una novela que nos remite al mundo de los muertos, al purgatorio cristiano o al inframundo mexica de los indígenas, ¿no? Todo esto es una tradición histórica, toda esta tradición cosmológica confluyen en esta persona que se detiene a escribir, según él dice, a escribir sus sueños, sus pesadillas, o mejor, sus duermevelas, donde el acá y el más allá comienzan a confundirse. Aparte de eso y de ser ese escritor misterioso, muchas personas, además porque era una persona silenciosa, que era poco expresiva, lo calificaban como de ser una persona retraída y como introvertida, pues porque nunca se le vio como otros escritores que hablan públicamente, sino que más bien era así, una persona, pero era su timidez. En algún momento él hacía referencia a que era muy tímido, entonces la gente llegaba a calificarlo como de mala actitud. Pero Juan, aparte de ser un escritor reconocido, Rulfo tenía una vida que pocos tal vez conocieron, y que en algún momento él consideró que era una depresión de la cual nunca podría liberarse, lo que lo llevó a estar sumergido en el alcohol y el tabaco. Sin embargo, pues durante el tiempo dejó el alcohol, lo que nunca pudo dejar fue el tabaco. Uh-huh. El tabaco americano tan apreciado en otros lugares, y ahorita, bueno, tan... Esa etapa... hace sus apreciaciones. Esa etapa de Rulfo, cuando está en depresión y que cae en alcohol y en el tabaco, también se ve reflejada en sus obras. ¿Hay alguna de sus obras que describa realmente esos momentos por los que él atravesaba? Pues mira, en la obra de Rulfo efectivamente hay elementos autobiográficos, ¿no? Inclusive es el mismo Borges que va a decir, cada autor escribe, es una autobiografía, ¿no? Es muy difícil uno poder rastrear, bueno, todo este proceso de adicciones. Sin embargo, el mundo de Rulfo sí se ve plasmado en su obra. Uno puede encontrar, por ejemplo, en los cuentos de El Llano en Llamas, uno de sus libros de 1953, si no estoy mal, muchas referencias al mundo que él tuvo que vivir. Juan Rulfo vendió neumáticos, Juan Rulfo fue empleado estatal, Juan Rulfo tuvo una vida donde, como dicen los poetas, la prosa del mundo le absorbía su capacidad creativa. Y eso le permitió estar en contacto con las clases populares de México, un México que se está recomponiendo de 3, 4 revoluciones seguidas, ¿cierto? Ya mencionábamos la revolución de los cristeros, la revolución mexicana. Todo esto dejó sumido en una gran pobreza al pueblo mexicano, de lo cual él no solamente hace retratos en sus cuentos, sino también en fotografías. Se cuentan alrededor de unas 6.000 fotografías de Juan Rulfo, en donde todo ese México popular aparece allí retratado. Eso sí aparece en la obra de Juan Rulfo. Esta cuestión del alcohol y el tabaco, bueno, es un poco, pues sí, uno puede decir, aparecen alusiones a personajes que fuman cigarrillo, pero pues bueno, fuman cigarrillo porque sí, se prendieron un cigarrillo y ya. Pero decir que ya esto es una cosa de su proyección inconsciente o de no sé qué, de su conciencia, es muy difícil. Lo que sí es cierto y vale la pena resaltar en este momento, y por eso es tan seductor, es que en Juan Rulfo hay una melancolía. Eso que los portugueses llaman saudade, eso está ahí metido en Rulfo. Hay una ruptura en su vida y él la va a plasmar. Inclusive el tono de su voz habla de esa nostalgia tan grande, que cuando nosotros como lectores nos encontramos con eso que tal vez pueda ser afín también a nuestras rupturas, experimentamos necesariamente una sensación de libertad, o mejor, de compañía en la lectura. Juan Rulfo fue un escritor que no se preocupaba tanto por sacar libros, sino que los pocos libros que tiene y los pocos libros que sacaba tenían un mensaje claro, y él apuntaba pues a que se dieran a conocer por ese contenido. Sí, claro, es un autor de 2 libros. O sea, como decíamos, un escritor de 200 páginas trasciende toda la historia. La verdad,
habría que decir, no, de Juan Rulfo son 3. O sea, está Llano en Llamas, que es un libro de cuentos, está Pedro Páramo, está uno que se publicó póstumamente que se llamó El Gallo de Oro, que fue pasado al cine por Gabriel García Márquez, y hay otro libro del cual no se hace mucha referencia, pero que también es precioso, precioso, que se llama Aire en las Colinas, y son las cartas que se recopilaron de Juan Rulfo a su esposa Clara. Es una cosa bellísima en donde él le retrata la dureza de la vida, de sus trabajos, de sus inquietudes para tratar de escribir una novela que no le sale, que, bueno, la verdad fueron pocos textos, pero fueron muy bien pensados, se tomó su tiempo, los sopesó tal vez, es muy probable que los haya dejado a lecturas de varios y realmente nos regaló obras maestras. Bueno, y como tú decías, pues son pocas sus obras, pero especialmente Llano en Llamas y Pedro Páramo son las que más se encuentran y las que más pues leen los usuarios, las que si tú entras a internet son las primeras que aparecen de Juan Rulfo, y pues a mí sí me gustaría que nos hablaras un poco del contexto de estos dos libros. Bueno, el Llano en Llamas, te había dicho, es de 1953, Juan Rulfo Pedro Páramo, perdón, es del 55. Sí, lo cual sería un abrebocas para todo lo que sería la década del 60, que es la década que abre todo lo que se llamó el boom latinoamericano, ¿no? Que comienzan a aparecer todos estos escritores de diferentes latitudes de América Latina que comienzan a innovar en las formas de narración. Si bien Juan Rulfo no es del todo un innovador, sí hay algo muy propio, y es que él quiso narrar desde lo que desde lo que se vive, es más, desde las historias. Es muy probable que haya historias ahí que sobrevivan de su infancia, esas historias de los muertos, esa celebración del Día de los Muertos con los mexicanos, de tradiciones indígenas, entre otras. Entonces ese boom latinoamericano va a encontrar con Juan Rulfo, con la voz de Juan Rulfo, la llave que les abre esas diferentes formas de expresión. Por otra parte, pues estamos en un México que viene pues de todas estas revoluciones que hemos hecho mención, un México que está golpeado económicamente, está golpeado socialmente, está golpeado culturalmente, ¿cierto? Todas sus expresiones religiosas son reprimidas, algunas expresiones culturales también, comienzan a aparecer, bueno, un poco después de Rulfo, comienzan a aparecer muralistas que comienzan a hacer una amplia denuncia en diferentes escenarios, los movimientos indigenistas en México que toman bastante fuerza, por la década del 53 al 59, no propiamente en México, sino al frente en México, en Cuba, se está gestando lo que fue la Revolución Cubana, ¿cierto? Una revolución que en el panorama filosófico y de la cultura generó muchas inquietudes, muchas búsquedas, ¿cierto? Van a aparecer escritores cubanos muy interesantes. Entonces aquí está Rulfo como en ese ojo del huracán que se va a mover después de él, y que va a permitir que, bueno, que hoy en día nosotros podamos reconocer su obra como algo realmente muy importante. Bueno, y finalmente, Juan, para dejar este tema de Juan Rulfo, digamos, abierto para que todos los usuarios se motiven a leerlo, ¿cuál es el libro que más nos recomiendas y las enseñanzas o mensajes que sus libros te han dejado? Ah, caray. Bueno, esa pregunta es difícil, ¿no? Porque bien, Pedro Páramo uno encuentra cosas muy bonitas y es un libro que hay que leer despacio porque es un libro escrito entre las pesadillas. Hay una figura muy bonita de los artesanos del sur de México que se llama la alebrije, que son animales de los sueños. Yo creo que Pedro Páramo es una alebrije de Juan Rulfo, es un ser de sus sueños. Sin embargo, pues para los que nos están escuchando, les recomiendo El Llano en Llamas, porque es un libro de cuentos que te permiten, dentro del afán cotidiano, ¿cierto? Que el Transmilenio, que una cosa y que la otra, la fila en el banco, en la EPS, lo que sea, poder tener una brevedad y una intensidad bien bella. Inclusive es bien interesante, después de hacer la lectura de algunos de los cuentos de El Llano en Llamas, entrar a la red. Ya ahorita hay muchos recursos con los cuales podemos escuchar la voz de Rulfo
y sentir como nuestra lectura tal vez se hermana con la nostalgia que transmite su voz. Entonces, por lo pronto, bueno, les recomiendo El Llano en Llamas. Bueno, pues en estos 100 años del natalicio de Juan Rulfo los invitamos a que durante este mes de mayo se lean los libros de Juan Rulfo, los pueden encontrar en las 19 bibliotecas públicas de Bogotá. Y pues qué bonito además, Juan, que tú decías que la gente en la fila, en el Transmilenio, qué bonito sería poder encontrar a todo el mundo pasando su afán del día, su estrés del día, pasándolo con lectura. Sí, y como dice Fernando González, el escritor antioqueño, un libro debería caber en el bolsillo, ¿cierto? Andar con uno, estar con uno, que uno lo pueda manosear, dice él, leerlo debajo de los árboles, en las plazas, en las fuentes, donde a uno lo coja el deseo. En Leer es Volar, Chiqui Lecturas. Bueno, pues esperamos que los padres y los niños estén en sintonía para disfrutar de una buena lectura en esta mañana. Y pues, ¿cuál nos preparaste para hoy, Juan Camilo? Bien, bueno, pues ya que estamos hablando de Rulfo y todo su contexto, pues quiero recomendarles hoy un libro bellísimo de un escritor colombiano que se llama Ibar Dacol. El libro se llama El Día de Muertos. Es un libro que nos habla de esa tradición mexicana del 2 de noviembre, ¿cierto? El Día de los Fieles Difuntos, que es tan bonito. Y bueno, voy a leerles unos cuantos versos de este libro para que lo disfruten. Es un libro bellísimo porque la apuesta ilustrativa es impecable, es magnífica. Y a los chicos en las bibliotecas les gusta mucho. Dice así: en cada noviembre viene la abuela. Nos trae como siempre historias, sorpresas. Papeles picados con 1000 calaveras, pan rosa endulzado y atole de fresas. Y del cempasúchil, las flores del muerto, cargado en sus brazos racimos inmensos. En unos comales, tortilla, aguacate, copal, azahares, también chocolate. Elote, tamales, naranjas y plátanos, puerquitos y aves, de pan hecho a mano. Todo esto lo usamos haciendo un altar. Ponemos retratos de los que no están. La tía María Antonia, mi abuelo José, mi gata Simona y el cuate Miguel. Cerca de las lumbres que guían los muertos, también es costumbre servir los refrescos. Y ahí continúa todo el libro haciendo como ese recorrido, ¿no? Con la presencia de lo que ellos llaman la Santa Muerte. Un libro muy bello. Uno dirá, ¡ay, un libro de muertos para niños! No, ¿cómo es esto? No, es abordado de un modo magnífico, así que se los recomiendo. En Leer es Volar, el plan. Hoy a las 3 de la tarde no se pierdan Cibermágico, una actividad para niños en la Biblioteca Pública Carlos C. Restrepo, ubicada al frente de la Plaza de Mercado del Restrepo. Sí, y también los invitamos el día sábado 20 de mayo a las 9 de la mañana en la Biblioteca Pública Rafael Uribe Uribe a un encuentro con las palabras, donde se estará disfrutando un recorrido por la música negra del mundo, jazz, blues, champeta. Anímense, a lo mejor hay baile, ¿no? Y también el día sábado 20 de mayo a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública El Tintal los invitamos al programa Leo con mi bebé, un espacio de lectura para familias y niños desde los 0 hasta los 2 años, para leer en el regazo de los padres, pero en este mes con un homenaje a las madres. Y finalmente los jóvenes pueden programarse hoy a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública Rafael Uribe con la capacitación TIC, en donde aprenderán sobre revistas digitales. Para más información de todas nuestras actividades pueden consultar nuestra página web www.biblored.gov.co y pues encontrarán la programación por público, si es para niños, si es para jóvenes, si es para adultos, en qué biblioteca y en qué horario y el lugar de la biblioteca en el que será la actividad. En Leer es Volar, menú literario. Y como estamos de libros recomendados, pues también tenemos que recomendar a jóvenes y adultos que nos sintonizan qué van a leer, qué les gustaría leer o qué los invitamos a leer.
Sí, en ese orden, bueno, quiero invitarlos a leer y consultar en nuestras salas de distrito gráfico de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored, una novela gráfica que se llama Rulfo, una vida gráfica, del autor colombiano Óscar Pantoja. Es bien interesante, autores colombianos escribiendo sobre México. México nos influenció mucho. En esta novela gráfica se abordan muchos elementos de la vida de Juan Rulfo como si fuera una especie de rompecabezas, ¿no? Te van narrando un momento, luego salta, pasa a otro momento y uno va tejiendo toda esa historia marcada por sus demonios, por la muerte, por el silencio, pero definitivamente un bellísimo trabajo de este autor y de su ilustrador que nos permiten acercarnos y valorar a este gran autor mexicano. Así que invitadísimos pues para que podamos recorrer esa comala imaginaria, las dificultades en la creación literaria, las adversidades en los asuntos del amor y otros elementos biográficos. También quiero invitarlos pues para que se acerquen a las bibliotecas públicas y consultemos las obras de Juan Rulfo, de las cuales ya hemos hecho mención en este programa. Además, quiero invitar también a todos los que nos sintonizan que si tienen temas en específico que quieren saber o que les recomendemos libros, pues que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y podemos aquí con nuestros promotores de lectura y el área de lectura, escritura y oralidad, pues hacer como un listado de libros que podemos recomendarles. En Leer es Volar, la frase literaria. Bueno, pues hemos llegado al final de esta misión. Muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía de Leer es Volar en esta mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Biblored Bogotá, dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. A Juan Camilo, muchas gracias por habernos acompañado y además por haber, digamos que hecho un homenaje a Juan Rulfo en sus 100 años de natalicio. Sí, es importante, bueno, lo interesante de aquí es que uno habla de los escritores que uno ha amado. Y pues Juan Rulfo hubo un momento en que llegó mucho y despertó mucho amor por su obra. Y en ese orden quisiera invitarlos para despedir este programa, para que escuchemos su voz, escuchemos uno de los relatos que a mí más me conmueve, que se llama En el hidrante las gotas caen. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. Despiértate, vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. ¿Por qué lloras, madre?, preguntó. Pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre. Tu padre ha muerto, le dijo.
y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz. Una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Leer es volar. El espacio de todos los amantes de la lectura, la escritura y la cultura en Bogotá. Porque leer es volar.